solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Se dice que los chamanes obtienen su poder de las fuerzas de la naturaleza, incluyendo las de los animales, para mediar entre el mundo ordinario y el mundo de los espíritus, por lo general en estados alterados de conciencia. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior. Las tradiciones de chamanismo han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas. Hay muchas variantes de chamanismo en el mundo, pero hay que aclarar que el chamanismo proviene de chamán, que es propio de la región de Siberia, aunque, como señala Mircea Eliade en su intento por hacer una historia general del chamanismo, hay una diversidad de chamanes esparcidos en todo el mundo, y les caracteriza el hecho de ser médicos y guías espirituales que realizan ascensos hacia el cielo. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en Parral, Chihuahua, alrededor del año 1900. Fue abandonada por sus padres y un chamán afrodescendiente de nombre Charles la acogió, enseñándole el mundo de la curación y el manejo energético. Su primera experiencia como curandera fue, según dicen, con un elefante bebé al que ayudó a caminar. Se mudó a Ciudad de México y se estableció en el edificio Río de Janeiro, en la colonia Roma, donde hoy en día se conoce como la Casa de las Brujas. Se hizo conocida en la ciudad por curar a las personas con los síntomas más mínimos de malestar, hasta realizar las operaciones más complejas sin antecedentes médicos. En sus inicios como cirujana psíquica, para atender a los pacientes les pedía llevar alcohol, vendas y una sábana. Las cirugías más dramáticas de Pachita consistían en abrir al paciente con un cuchillo de cocina, extraer los órganos dañados y colocar uno nuevo, el cual materializaba de forma milagrosa. Para cerrar las heridas, solamente las tapaba con sus manos y el sufrimiento se iba. Cabe aclarar que jamás utilizó anestesia. Aunque no hay mucha información documentada sobre su vida, se dice que nació en la década de 1910 y que ejerció como curandera en la Ciudad de México hasta su muerte en la década de 1990. Afirmaba que sus poderes curativos provenían de fuerzas sobrenaturales y espirituales. Según las historias que se cuentan sobre ella, Pachita decía tener la capacidad de canalizar y controlar estas fuerzas para curar a sus pacientes. Mientras que algunos de sus seguidores creían que sus habilidades eran el resultado de una formación especial y una práctica constante, otros creían que sus poderes eran el resultado de una comunicación directa con los espíritus y los dioses. En cualquier caso, Pachita era conocida por su habilidad para curar enfermedades físicas y psicológicas, y su reputación como curandera se extendió a través de México y mucho más allá. Muchos pacientes y seguidores afirmaron haber experimentado milagros curativos gracias a su trabajo, y su legado como curandera sigue siendo una parte importante de la cultura popular mexicana. Fue honrada y venerada por muchos en México y otros países por sus supuestos poderes curativos y su capacidad para ayudar a las personas. Se decía que para hacer sus cirugías, ella cedía su cuerpo a Cuauhtémoc, quien fue el último tlatoani de la ciudad azteca de Tenochtitlán durante la época prehispánica de México. Fue elegido como tlatoani después de la muerte de Moctezuma II durante la conquista española de México y lideró una resistencia valiente contra los invasores españoles, pero a pesar de su valentía y liderazgo, Tenochtitlán finalmente fue conquistada en 1521 y el imperio azteca cayó. Sin embargo,
No se conocen poderes sobrenaturales o mágicos que se le atribuyan a Cuauhtémoc. Es recordado principalmente por su liderazgo en tiempos de conflicto y su defensa valiente del pueblo. Volviendo al tema anterior, Pachita se convirtió en una figura popular en los años 60 y 70 debido a sus afirmaciones de realizar cirugías sin anestesia o sin incisiones, simplemente manipulando la energía psíquica del paciente. Se decía que podía curar enfermedades y lesiones, incluso materializar órganos faltantes como el hígado o el estómago. Hay varias teorías sobre cómo Pachita lograba estos supuestos milagros. Algunos creen que utilizaba técnicas de hipnosis o sugestión para hacer creer a sus pacientes que habían sido curados. Otros sostienen que tenía poderes sobrenaturales y que podía manipular la materia con la energía psíquica. Durante los años 70 y 80, varios científicos, incluido el neuropsiquiatra y psicoanalista Jacobo Grinberg, investigaron sus prácticas y testimonios de pacientes que aseguraron haber sido curados por ella. Los testimonios de pacientes incluyen la curación de afecciones psicológicas y físicas como ansiedad, depresión, dolor crónico y enfermedades muy graves como el cáncer. Muchos de estos pacientes afirman haber sido curados después de solo una sesión con Pachita, y algunos incluso afirman haber experimentado un cambio profundo en su vida después de la sanación. Grinberg fue uno de los científicos más prominentes que investigó sus habilidades, llegando a la conclusión de que tenía una habilidad especial para curar a sus pacientes. Sin embargo, sus investigaciones y conclusiones fueron cuestionadas debido a la falta de evidencia científica y a la naturaleza subjetiva de los testimonios. Es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Desafortunadamente, Grinberg desapareció en un misterioso incidente en 1987 y nunca se encontró información sobre su paradero.
su desaparición y la falta de evidencia sólida para validar sus investigaciones significó que su trabajo siga siendo objeto de controversia y es considerado poco confiable por la comunidad científica. A pesar de esto, hay una comunidad de seguidores y defensores de Pachita que creen firmemente que sus poderes curativos eran reales. En resumen, los testimonios de pacientes y científicos que afirman que los poderes curativos de Pachita, la chamana mexicana, son reales, han sido objeto de controversia y debate durante décadas. Aunque hay una comunidad de seguidores y defensores de sus prácticas, la ciencia actualmente no reconoce estas prácticas como un tratamiento confiable y efectivo para enfermedades psicológicas y físicas. Es importante tener en cuenta que la investigación y los estudios sobre Pachita y sus prácticas son limitados y sujetos a interpretaciones subjetivas. Así que se recomienda buscar tratamiento médico tradicional para cualquier problema de salud y evitar prácticas no comprobadas o peligrosas.